Cuando mi hijo me pidió que le cediera mi panadería, no sabía que sería el inicio de una nueva vida. Cuando recibí la llamada de mi nieto Sebastián, pidiéndome que asistiera a su ceremonia de graduación, sentí mi corazón latir más fuerte en mi oficina del 5º piso. 9 años, 9 largos años, habían pasado desde que mis propios hijos me cerraron la puerta en la cara, diciéndome que ya no era bienvenido en sus vidas. Me quedé en silencio, mirando por la ventana que daba a toda la ciudad. Desde ahí podía ver 3 de mis panaderías, sus letreros, El Pan Dorado, Roberto Hernández, brillando bajo el sol de la tarde. Nadie en mi familia sabía que existían, nadie excepto Sebastián. «Abuelito, ¿sigues ahí?». Su voz me devolvió al presente. Sebastián había sido el único que nunca me abandonó, el único que seguía llamándome, escribiéndome, visitándome en secreto durante todos estos años. Mientras sus padres me trataban como un viejo inútil y anticuado, él veía quién era yo realmente. «Aquí estoy, mijo», respondí, sintiendo la emoción en mi garganta. «Pero ya sabes que tus papás…». No pude terminar la frase. Las heridas de hace 9 años seguían ahí, cicatrizadas pero sensibles al tacto. «Ellos no saben nada», me interrumpió Sebastián. «Es mi invitación personal. Tengo derecho a invitar a quien yo quiera. Además, papá y mamá no tienen idea de quién eres tú ahora. Piensan que sigues siendo el mismo hombre que echaron a la calle». Cerré los ojos y recordé ese día. Miguel gritando que yo era una carga, que mis ideas eran anticuadas, que no entendía el mundo moderno. Patricia asintiendo desde el sillón, cobarde como siempre, incapaz de defender a su propio padre. «Sería mejor que te fueras a un asilo, papá. Ahí estarás mejor», me había dicho mi propia hija, como si yo fuera un objeto que ya no servía. Me levanté de mi sillón de piel italiana y caminé hacia la gran ventana. La Ciudad de México se extendía bajo mis pies como un tablero de ajedrez donde había aprendido a mover las piezas correctas. Cada edificio, cada calle, cada luz que comenzaba a encenderse al atardecer me recordaba el camino que había recorrido solo. «Sebastián, han pasado años. Quizás sea mejor dejar las cosas como están», murmuré, aunque una parte de mí moría por verlo recibir ese título que había financiado en secreto. «Abuelito, tú pagaste mis estudios, me mandabas dinero cada mes cuando ellos pensaban que era una beca. Me escuchaste llorar por teléfono cuando me sentía solo. Mereces estar en primera fila para ver mi graduación de medicina». Su voz se quebró ligeramente. «Por favor, necesito que estés ahí. Necesito que veas lo que hemos logrado juntos». Miré mi escritorio donde guardaba una foto de Sebastián con su bata blanca del hospital donde hacía su internado. Al lado, un periódico local donde mi foto aparecía en la sección de negocios. Roberto Hernández, el empresario que revolucionó la panadería artesanal en la región. Si mis hijos supieran que el hombre al que consideraban acabado ahora tenía una fortuna de varios millones de pesos, que empleaba a más de 50 personas, que había construido un imperio de la nada después de que ellos me echaran a la calle. Toqué el marco de la foto. Sebastián tenía los mismos ojos que yo tenía a su edad. Esa misma determinación que mis propios hijos nunca supieron apreciar. Había heredado mi fuerza, mi visión, mi capacidad de construir algo grande desde cero. «¿Dónde será la ceremonia?», pregunté. Pude escuchar su suspiro de alivio. «En el auditorio de la facultad este sábado a las 5 de la tarde. Estarán todos ahí». Toda la familia hizo una pausa, incluyendo a papá y a mamá. Sentí un nudo en el estómago. 9 años sin verlos, 9 años preguntándome si pensaban en mí, si algún día se arrepentían de haberme tratado como basura. 9 años construyendo una nueva vida, una nueva identidad, un éxito que ellos nunca habrían podido imaginar. «Está bien», dije finalmente, «estaré ahí». «¿De verdad?». Sebastián parecía no creerlo. «¿De verdad?». «Pero Sebastián, quiero que sepas algo, ya no soy el mismo hombre que ellos conocieron hace 9 años. He cambiado, he crecido, he construido algo que ellos ni siquiera pueden imaginar». «Lo sé, abuelito, siempre lo supe, por eso necesito que vengas, para que vean quién eres realmente». Después de colgar, me quedé contemplando la ciudad que se extendía a mis pies. El teléfono descansaba en mi mano como un peso familiar. Mañana llamaría a mi asistente para que preparara todo.
El traje perfecto, el auto apropiado, la presencia que merecía un hombre como yo. Miguel y Patricia iban a descubrir que habían subestimado gravemente a su padre. Sonreí por primera vez en meses. Después de 9 años, era tiempo de que conocieran la verdad. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la terraza de mi departamento, envuelto en un zarape de cachemira, recordando cómo había llegado hasta aquí. La ciudad brillaba bajo mis pies, pero mi mente viajaba años atrás, hacia esa pequeña casa donde pensé morir de pena. Patricia acababa de cumplir 35 años cuando me dijo que ya no me necesitaba. Miguel, 2 años menor, siempre había vivido bajo su sombra. Recuerdo que ese día yo llevaba mi traje azul marino, el mismo que usaba para las reuniones importantes en el trabajo que acababa de dejar para cuidar de Sebastián cuando era bebé. Papá, francamente, no entiendes nada del mundo moderno, me había dicho Patricia mientras recogía la mesa después de la comida. Tus consejos no sirven de nada. Tus ideas están pasadas de moda. Necesitamos espacio para crecer como familia. Había abandonado mi carrera de administrador de empresas para ayudarlos con Sebastián. Había vendido mi pequeño departamento para darles el enganche de la casa. Había gastado mis ahorros en los estudios de Miguel, los caprichos de Patricia, todo lo que me habían pedido durante años. Pero yo los ayudé con todo. Había dicho esa mañana, con la voz temblorosa, dejé mi trabajo por ustedes, vendí todo lo que tenía para que pudieran tener esta casa. Miguel había suspirado desde el sillón sin siquiera mirarme. Papá, esa fue tu decisión. Sin siquiera mirarme. Nosotros nunca te pedimos que hicieras todo eso. Mentira, una mentira dolorosa. Recordaba perfectamente a Patricia llegando llorando porque no podían pagar el crédito hipotecario. Recordaba a Miguel suplicándome que lo ayudara con sus gastos universitarios porque había reprobado materias y perdido su beca. Recordaba cada lágrima, cada súplica, cada vez que me dijeron que era el mejor padre del mundo. Además, había continuado Patricia, ya tienes 73 años, deberías pensar en descansar, no en entrometerte en nuestras vidas. 73 años, como si fuera inválido, como si mi mente hubiera dejado de funcionar el día que cumplí 70, como si los años de experiencia, de sabiduría, de sacrificio no valieran nada. Pero Sebastián había murmurado pensando en mi nieto de 13 años que estaba en la escuela. Él me necesita. Yo lo cuido todas las tardes. Ya encontramos una niñera, había dicho Miguel sin quitar los ojos de su celular. Alguien más joven, más actualizado. Alguien que entiende la tecnología y puede ayudarlo con su tarea. Más actualizado. Esas palabras me dolieron más que cualquier grito. Yo que había administrado las finanzas de una empresa durante 20 años, yo que había criado a 2 hijos solo después de que su madre nos abandonara, yo que había aprendido a usar computadoras, internet, smartphones para mantenerme en contacto con ellos. Papá, no lo tomes a mal. Patricia se había acercado y había puesto su mano en mi hombro con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería algo. Es solo que necesitamos nuestro espacio. Tú también necesitas el tuyo, un lugar donde realmente disfrutes. Lo que yo disfrutaba realmente era verlos crecer, cuidar de Sebastián, sentirme útil, tener una familia que me amara, pero aparentemente eso ya no era suficiente. Entonces, ¿qué quieren que haga?, había preguntado, aunque ya conocía la respuesta. Bueno, Miguel finalmente se había enderezado. Hemos visto algunos asilos, lugares muy bonitos con actividades, gente de tu edad. Podrías ser feliz ahí, asilos. Querían deshacerse de mí, mandarme a algún lugar donde no los molestara, donde pudieran fingir que todavía eran los hijos perfectos que todo el mundo creía que eran. ¿Y si no quiero ir a un asilo?, había preguntado, sintiendo que la rabia comenzaba a reemplazar la tristeza. Papá, no seas difícil. Patricia había suspirado. Mira, podemos ayudar con los gastos los primeros meses, pero luego tendrás que arreglártelas con tu pensión. Mi pensión, 6,000 pesos al mes que ni siquiera alcanzaban para pagar una habitación decente. Ellos lo sabían. Sabían que lo había gastado todo en ellos, que no tenía ahorros, que mi única seguridad eran ellos. Pero no tengo a dónde ir, había murmurado.
Y fue la primera vez en mi vida que me sentí realmente viejo, realmente inútil, realmente acabado. Pues, Miguel se había encogido de hombros. Tienes que encontrar algo. No podemos mantenerte para siempre. No podían mantenerme después de que yo los mantuve toda su vida, después de que sacrifiqué mi futuro por el de ellos, después de que creí que el amor de un padre era algo que se valoraba, que se respetaba, que se devolvía. Esa noche, hace 9 años, salí de su casa con una pequeña maleta y el corazón roto. No sabía que esa ruptura sería el mejor regalo que me habían hecho en la vida. Ahora, mirando las luces de la ciudad desde mi terraza, sonreí. Mañana verían lo que había hecho con esa pensión que tanto les preocupaba. El día que salí de su casa, lloré durante 3 horas seguidas en una banca del parque. Llevaba 60 pesos en el bolsillo y una maleta con 4 trajes viejos. La gente pasaba junto a mí y desviaba la mirada, como si la vejez fuera contagiosa, como si mi dolor fuera algo vergonzoso que preferían no ver. Fue ahí, sentado en esa banca de madera astillada, que tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Roberto, me dije en voz alta sin importarme que la gente pensara que estaba loco, o te mueres aquí de pena, o les demuestras de qué estás hecho. Recordé algo que había aprendido durante mis años de trabajo. Siempre hay dinero para quienes saben dónde buscarlo, siempre hay oportunidades para quienes mantienen los ojos abiertos. Mis hijos pensaban que porque era mayor ya no era útil, pero yo sabía algo que ellos ignoraban. La experiencia no se jubila. Al día siguiente, con mi último dinero, compré un periódico y busqué empleo. No cualquier empleo. Busqué algo donde mi experiencia valiera más que mi edad. Encontré un pequeño anuncio en la sección de empleos. Se busca administrador con experiencia para pequeña panadería familiar. Urgente. La panadería era un desastre. Tenía un horno, la mitad fuera de servicio, y sus dueños, don Carlos Rodríguez y su esposa doña Elena, ambos mayores que yo, estaban desesperados por vender. Don Carlos tenía 80 años y su esposa había perdido la vista por la diabetes. Ya no podían manejar el negocio. Señor, me dijo don Carlos cuando me vio llegar, necesitamos a alguien que entienda de números, que sepa de administración, pero no podemos ofrecer un gran sueldo. ¿Cuánto quieren por la panadería?, le pregunté directamente. Se quedó en silencio un momento. Bueno, la hemos tasado en 500,000 pesos, pero estamos dispuestos a negociar. ¿Por qué la pregunta? Porque tengo una mejor propuesta, dije sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Yo administro la panadería, la pongo en orden, y a cambio me quedo con el 30% de las ganancias. Cuando la panadería funcione bien, me dan la opción de comprarla completa. Don Carlos me miró como si hubiera perdido la cabeza. Señor, no entiende. Esta panadería está en números rojos. No hay ganancias que compartir. Déjeme trabajar durante 3 meses, insistí. Si no logro hacer rentable la panadería, me voy sin pedir nada. Pero si lo consigo, tenemos un trato. Esa noche dormí en la trastienda de la panadería, en un catre que olía a humedad y con el ruido de las tuberías rotas. Mis hijos pensaban que yo estaba acabado, que era una carga, que no entendía el mundo moderno. Les iba a demostrar cuán equivocados estaban. El primer mes fue el más difícil de mi vida. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Limpiaba, reparaba lo que podía, hablaba con proveedores, diseñaba un nuevo sistema de pedidos. Aprendí a usar Internet no solo para navegar, sino para crear un sitio web, para manejar las redes sociales, para entender el mercado de la panadería. Mundo moderno, me decía mientras aprendía a usar programas de computación que mis hijos ni siquiera conocían. Vamos a ver quién está anticuado. Si también crees que la experiencia es poder y que nunca es tarde para aprender, suscríbete a los consejos del abuelo para no perderte estas historias de superación. Al segundo mes, los primeros clientes comenzaron a llegar. Había descubierto que nuestra ubicación era perfecta para los habitantes de la colonia que querían algo auténtico, familiar, lejos de las grandes cadenas impersonales. Contraté a 2 mujeres jóvenes de la colonia para que me ayudaran con la limpieza y les enseñé todo lo que sabía sobre servicio al cliente.
Don Roberto, me dijo una de ellas, usted debería tener hijos que lo cuiden. No entiendo por qué trabaja tan duro aquí. Mis hijos están ocupados con su propia vida, respondí, tragándome la verdad. Además, un hombre no se define por lo que otros hacen por él, sino por lo que él hace por sí mismo. Al tercer mes, la panadería estaba completamente llena. Habíamos pasado de 3 clientes al día a más de 100. Las reseñas en internet eran excelentes. Don Carlos no podía creer las cifras. Don Roberto, me dijo con los ojos brillantes, usted ha hecho un milagro. Esta panadería no había visto tantos clientes en 20 años. Esto es solo el principio, respondí. Ahora tenemos que expandirnos. Fue entonces cuando propuse mi verdadero plan. Con las ganancias de la panadería, podíamos comprar el local vecino que estaba en venta. Podíamos aumentar el espacio, agregar una pastelería, crear una experiencia completa para los clientes. Pero eso requiere una inversión importante, dijo don Carlos. Necesitaríamos un préstamo bancario. Déjeme hablar con el banco, dije. Tengo algunos contactos de mis años de trabajo. Mentí. No tenía contactos, pero tenía algo mejor, números que hablaban por sí solos. Tenía un plan de negocios sólido. Tenía la experiencia de haber manejado presupuestos grandes durante 20 años. El director del banco me recibió con condescendencia. Señor, a su edad, un préstamo tan importante es muy arriesgado. Necesitaríamos garantías sustanciales. Mire estos números, dije colocando sobre su escritorio los reportes de los 3 meses. Mire las proyecciones, mire las evaluaciones de los clientes. Este negocio no es un riesgo, es una oportunidad. Conseguí el préstamo, 5 millones de pesos que mis hijos nunca habrían creído que podría obtener. Dinero que ellos nunca habrían confiado en mis manos. 6 meses después, teníamos una pastelería funcionando a toda máquina. 1 año después, compramos un tercer local. 2 años después, teníamos nuestra primera sucursal en otra parte de la ciudad. Durante todo ese tiempo, Sebastián me llamaba en secreto. Abuelito, ¿cómo estás? Mamá dice que vives en un asilo. Estoy bien, mijo, le decía sin revelarle toda la verdad. Estoy aprendiendo cosas nuevas, conociendo gente nueva. Estoy bien, nunca le mentí, pero tampoco le dije que su abuelo anticuado estaba construyendo un imperio. 3 años después de que me echaran a la calle, ya tenía 5 panaderías funcionando en 3 delegaciones diferentes de la Ciudad de México. El pan dorado, Roberto Hernández, se había convertido en sinónimo de calidad y calidez familiar en toda la región. Pero el dinero y el éxito no eran lo que más me enorgullecía. Era la transformación que había vivido internamente. Cada mañana me levantaba a las 6, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Me vestía con trajes elegantes que compraba con mi propio dinero. Tomaba mi café en tazas de porcelana que había elegido personalmente para cada una de mis panaderías. Revisaba los reportes de ventas, hablaba con mis gerentes, tomaba decisiones que afectaban a docenas de empleados. Buenos días, don Roberto. Me saludaba Arturo, mi asistente personal, todas las mañanas cuando llegaba a la oficina central. Tiene reunión con los inversionistas a las 10, comida con el delegado al mediodía y videoconferencia con el equipo de Puebla a las 3. Puebla, mi 6ª panadería, la más ambiciosa hasta el momento. Un edificio histórico restaurado en el centro de la ciudad que se convertiría en la joya de mi red. Cuando firmé el contrato de compra, recordé las palabras de Miguel. Papá, a tu edad deberías pensar en descansar. Descansar. Mientras ellos seguían viviendo de empleos temporales y Patricia luchaba por mantener su puesto en una oficina, yo expandía mi empresa a nivel regional. Mientras ellos discutían por pagar sus facturas, yo había donado 50,000 pesos a un orfanato local el mes anterior. Don Roberto, me había dicho la directora del orfanato con lágrimas en los ojos, esta donación nos permitirá renovar completamente el área educativa. Los niños tendrán acceso a nuevas computadoras, libros actualizados, material que nunca habríamos podido comprar. Los niños son el futuro, había respondido pensando en Sebastián. Invertir en ellos siempre es la mejor decisión, pero había más que dinero en mi transformación. Era la confianza,
Era el sentimiento de que cada día construía algo más grande que yo mismo. Era la satisfacción de ver cómo mis empleados progresaban profesionalmente, cómo las familias que trabajaban conmigo mejoraban su vida gracias a los empleos bien remunerados que ofrecía. Don Roberto, me había dicho María, la joven que contraté en mi primera panadería y que ahora era gerente regional, usted cambió mi vida. Gracias a este trabajo pude estudiar administración hotelera por las noches. Ahora tengo mi propio departamento, puedo ayudar a mi familia, tengo un futuro. Tú cambiaste tu propia vida. Había respondido, yo solo te di la oportunidad. El trabajo duro fue tuyo, pero por las noches, cuando estaba solo en mi departamento, a veces pensaba en ellos. Miguel, Patricia y sobre todo Sebastián. Mi nieto ya tenía 19 años y según nuestras conversaciones secretas, estudiaba duro para entrar a medicina. Abuelito, sueño con ser médico, me había dicho en nuestra última llamada. Pero mamá dice que es muy caro, que quizás debería estudiar algo más práctico. ¿Qué te dice tu corazón, mijo?, le había preguntado. Mi corazón dice medicina. Quiero ayudar a la gente. Quiero hacer algo importante con mi vida. Entonces estudia medicina, había dicho con firmeza. El dinero para los estudios siempre aparece cuando hay una verdadera vocación. No le había dicho que ya tenía apartados 5 millones de pesos para sus estudios. No le había dicho que había contactado con las mejores facultades de medicina del país. No le había dicho que su futuro estaba asegurado, sin importar lo que sus padres pudieran decir. Porque Sebastián era diferente. Sebastián me veía tal como era, un hombre inteligente, capaz, lleno de sueños y proyectos, no como un viejo inútil que debía ser desechado. Abuelito, me había preguntado un día, ¿por qué papá y mamá nunca hablan de ti? Cuando pregunto, cambian de tema. A veces las familias se complican, mijo, había respondido, pero tú y yo sabemos quiénes somos, eso es lo que cuenta. Una tarde, mientras revisaba los planes de expansión para la panadería de Puebla, recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché una voz familiar. Don Roberto Hernández, habla Bernardo López del Banco Nacional. Tenemos una propuesta de negocios muy interesante para usted. Bernardo López era uno de los vicepresidentes del banco más importante de la región. Nos habíamos cruzado en algunas reuniones de empresarios, pero nunca habíamos hablado directamente. El banco está interesado en financiar su expansión regional, continuó. Hemos seguido el crecimiento de El Pan Dorado y creemos que tiene potencial para convertirse en una red importante. Estamos hablando de una línea de crédito de 250 millones de pesos. 250 millones de pesos. Mis hijos habían creído que 6,000 pesos de pensión era todo lo que yo podía manejar. Ahora un banco me ofrecía 250 millones para desarrollar mi empresa. Estoy interesado, respondí con la calma que había aprendido en estos años de negocios. Programemos una reunión para discutir las condiciones. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina. Abajo en la calle, vi a una persona mayor cargando bolsas del mercado, caminando lentamente, ignorada por todos los que pasaban. Hace 4 años, eso podría haber sido yo, invisible, dejado de lado, considerado una carga por mis propios hijos. Ahora era un empresario respetado, un empleador responsable, un inversionista próspero. Había construido algo que iba a durar, algo que tenía valor, algo que demostraba que la edad no era una limitación, sino una ventaja. Y lo más importante, había aprendido a valorarme sin necesitar la aprobación de nadie. 5 años después de haber sido echado por mis hijos, El Pan Dorado era una realidad que superaba mis sueños más ambiciosos. Tenía 12 panaderías en operación, más de 80 empleados y acababa de ser elegido empresario del año por la Cámara de Comercio Regional. Pero ese reconocimiento venía con algo que no había previsto, la primera vez que mis hijos escucharon sobre mi existencia real. Roberto Hernández, le había preguntado Patricia a Sebastián por teléfono, sin saber que mi nieto tenía el altavoz activado y que yo podía escuchar cada palabra desde mi oficina. No será el mismo Roberto Hernández que salió en el periódico como empresario exitoso.
No sé, mamá, había respondido Sebastián con una naturalidad que me llenó de orgullo. Hay muchas personas con ese nombre. Pero dice que tiene 78 años y el apellido es Hernández. ¿Tú crees que podría ser tu abuelo? Mi nieto se quedó en silencio unos segundos. Podía imaginar su cara, tratando de decidir qué decir. Habíamos acordado mantener nuestro contacto en secreto, pero nunca habíamos hablado de qué haríamos si sus padres comenzaban a hacer preguntas directas. «Mamá, el abuelito está en un asilo», había dicho finalmente Sebastián. «¿Cómo podría ser empresario?». Patricia se quedó callada, pero podía sentir sus dudas a través del teléfono. En los días siguientes, Sebastián me contó que su madre había estado extrañamente nerviosa, haciendo preguntas sobre dónde exactamente vivía yo, qué hacía, si alguien había tenido noticias mías. «Creo que sospecha algo, abuelito», me dijo Sebastián en una llamada nocturna. «Mamá hace muchas preguntas sobre ti. Hasta le dijo a papá que debería visitarte». «¿Visitarme?». No pude evitar reír. Después de 5 años de actuar como si yo estuviera muerto, ahora querían visitarme. «Es que saliste en la revista de negocios otra vez, esta vez con tu foto en la inauguración de la panadería de Puebla». Mamá la vio en el consultorio del dentista y casi se desmaya al ver la foto. Recordaba perfectamente esa sesión fotográfica. Había contratado a un fotógrafo profesional para la campaña publicitaria de la nueva panadería. En la imagen aparecía elegante con un traje beige, cortando el listón inaugural frente a un hermoso edificio histórico, rodeado de autoridades locales y empresarios importantes. Mi cabello plateado perfectamente peinado, mi postura recta, mi sonrisa confiada, nada que ver con el hombre destrozado que había salido de su casa 5 años atrás. «Sebastián», dije con precaución, «¿qué quieres que haga si deciden buscarme?». «No sé, abuelito. Una parte de mí quiere que sepan la verdad, que sepan cuánto se equivocaron, pero otra parte tiene miedo de que solo quieran acercarse ahora que tienes dinero». Sebastián tenía razón en preocuparse. 2 semanas después de esa conversación, recibí la primera llamada de Miguel en 5 años. «Papá». Su voz sonaba incierta, como si no estuviera del todo convencido de que era yo. «Soy Miguel». Me quedé en silencio durante varios segundos, sintiendo mi corazón acelerarse. Estaba en mi oficina revisando los contratos para la apertura de la panadería número 13 cuando mi teléfono personal sonó. Nunca esperé escuchar esa voz. «Miguel», mantuve un tono neutro. «¿Cómo conseguiste este número?». «Sebastián nos lo dio». «Papá, tenemos que hablar. Hemos escuchado ciertas cosas sobre ti que no entendemos». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Papá, ¿es verdad que tienes panaderías, que eres empresario?». Su voz sonaba incrédula, como si me preguntara si había ido a la luna. «Miguel, ¿por qué te interesa saber eso ahora?». «¿Por qué?». «Porque no entendemos cómo es posible. Cuando saliste de la casa no tenías más que tu pensión, no tenías dinero, no tenías trabajo, no tenías nada, no tenía nada». Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Para ellos yo no tenía nada, porque no valoraban mi experiencia, mi inteligencia, mi capacidad de trabajo, mi determinación. Nada de eso contaba. «Miguel», dije con la calma que había aprendido durante años de negociaciones difíciles, «¿por qué me llamas? En realidad queremos verte, papá. Queremos hablar contigo. Queremos entender qué pasó». «¿Qué pasó?». La rabia que había enterrado durante 5 años comenzó a subir como lava. «¿De verdad quieres que te diga qué pasó? Papá, por favor, sabemos que las cosas no terminaron bien entre nosotros, pero eres nuestro padre. Somos una familia, una familia». Esa palabra que habían pisoteado cuando me echaron de su vida. Esa palabra que habían ignorado cuando me trataron como basura. Esa palabra que ahora querían usar como excusa para acercarse a mi éxito. «Miguel, han pasado 5 años, 5 años en los que no se preocuparon por mí, 5 años en los que no preguntaron si estaba vivo o muerto, y ahora de repente soy familia. Papá, no es así, siempre pensamos en ti, es solo que, bueno, tú dijiste que querías tu espacio. Yo no dije nada, lo interrumpí con firmeza. Ustedes me dijeron que ya no me necesitaban, me dijeron que era una carga. Me dijeron que mis ideas estaban anticuadas. ¿Te acuerdas?
Miguel se quedó callado. Podía escuchar su respiración nerviosa a través del teléfono. Papá, quizás nos equivocamos, quizás dijimos cosas que no debimos decir, pero ahora queremos arreglar las cosas. Arreglar las cosas. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la gran ventana que daba a la ciudad. Miguel, ¿sabes qué hice el primer día después de que me echaran? No, papá. Lloré durante 3 horas en una banca del parque. Lloré porque pensé que había fallado como padre. Lloré porque pensé que era realmente lo que ustedes decían, un viejo inútil, anticuado. Lloré porque por primera vez en mi vida me sentí completamente solo. Papá, pero luego continué sintiendo la fuerza regresar a mi voz. Me levanté de esa banca y decidí demostrarme a mí mismo que valía algo. No para ustedes, para mí mismo. Y lo lograste, dijo Miguel con voz pequeña. Las panaderías, el éxito. Papá, estamos orgullosos de ti. Orgullosos ahora. Estaban orgullosos cuando tenía dinero, cuando salía en revistas, cuando otros me respetaban. No cuando trabajaba 18 horas al día para cuidarlos, no cuando había sacrificado mi futuro por el de ellos, no cuando les había dado todo sin pedir nada a cambio. Miguel, dije con una frialdad que nunca había usado con mis hijos, me habrían llamado si no hubieran visto mi foto en esa revista. Un silencio largo, muy largo. Papá, eso no es justo. Responde la pregunta, Miguel. Me habrían llamado. Silencio. Eso me dice todo lo que necesito saber, dije finalmente. Si quieren hablar conmigo, pueden venir aquí y tendrán que explicarme por qué ahora valgo la pena. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Por primera vez en mi vida había establecido límites claros con mis hijos. Por primera vez en mi vida el poder estaba de mi lado. Después de esa llamada con Miguel, pasaron 3 meses sin noticias. 3 meses durante los cuales seguí desarrollando mi imperio, mientras ellos, según me contaba Sebastián, vivían en una mezcla de curiosidad y desesperación financiera. Mi nieto había comenzado a darme más detalles sobre la situación real de sus padres, y la ironía era dolorosa y satisfactoria al mismo tiempo. Abuelito, papá perdió su trabajo el mes pasado, me había dicho Sebastián en una conversación nocturna. Dice que la empresa estaba reduciendo personal y los primeros en irse fueron los empleados mayores de 45 años. Miguel tenía 43 años, 2 años menos de los que yo tenía, cuando él y Patricia decidieron que era demasiado viejo para ser útil. La vida tiene formas extrañas de enseñar lecciones. ¿Y tu mamá? Mamá está desesperada, han tocado varias puertas pidiendo dinero, hasta fueron con los papás de mamá, pero ellos tampoco tienen mucho. El tío Juan les prestó algo, pero no fue suficiente para ponerse al día con el crédito hipotecario. El crédito hipotecario, la misma casa para la que yo había vendido mi departamento y dado el enganche completo, la casa donde me dijeron que ya no era bienvenido, ahora estaban a punto de perderla por falta de pago. Sebastián, saben ellos que tú y yo hablamos, sospechan algo. Mamá me ha preguntado varias veces si sé cómo contactarte. Le dije que no, pero creo que no me cree completamente. Además, hacen preguntas extrañas sobre ti. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntan cuántas panaderías tienes, cuánto dinero podrías tener, si creo que les darías empleo. Papá hasta preguntó si pensaba que le prestarías dinero para iniciar un negocio. Un negocio. Miguel, que nunca había sido capaz de mantener un empleo por más de 2 años, ahora quería que yo financiara una empresa para él. El mismo Miguel que me había dicho que mis ideas estaban anticuadas, que no entendía el mundo moderno. ¿Y qué les dijiste? Les dije la verdad, que no tengo idea de lo que piensas de ellos después de tantos años sin hablar. Sebastián era inteligente. A sus 22 años tenía más madurez emocional que sus padres juntos. Ya estaba en 2.º año de medicina, financiado secretamente por mí, y sus calificaciones eran excelentes. Sus profesores lo adoraban. Tenía una beca de investigación y había comenzado a trabajar como voluntario en el hospital universitario. «Abuelito, tengo que decirte algo», me dijo esa noche con voz seria. «Papá y mamá planean venir a verte». «¿Venir a verme? ¿Dónde? ¿Cuándo?».
Descubrieron la dirección de tu oficina principal. Papá dijo que irán sin avisar, que te sorprenderán para que no puedas evitarlos. Me quedé en silencio, digiriendo esta información. Después de 5 años de silencio, después de haberme tratado como basura, iban a aparecer en mi oficina sin invitación. La audacia era impresionante. ¿Cuándo? Mañana por la tarde. Escuché a mamá decirle a papá que era mejor ir cuando estuvieras trabajando para que te vieras obligado a recibirlos. Esa noche no dormí, no por nervios, sino por estrategia. Si Miguel y Patricia querían jugar, íbamos a jugar, pero íbamos a jugar según mis reglas, en mi territorio y bajo mis condiciones. A las 6 de la mañana llamé a Arturo, mi asistente. Arturo, necesito que canceles todas mis citas para mañana por la tarde. Y necesito que prepares algo especial. ¿Qué tipo de preparación, don Roberto? Quiero que contactes a los gerentes de todas nuestras panaderías. Necesito una videoconferencia con todos ellos mañana a las 4 en la sala de reuniones principal. También quiero que invites al señor López del banco, al doctor Martín del hospital al que donamos equipo médico el mes pasado, y al delegado si está disponible. Una ocasión especial, señor. Voy a recibir visitas inesperadas y quiero que entiendan claramente con quién están tratando. El día siguiente transcurrió normalmente hasta las 4 de la tarde. Estaba en mi oficina, vestido con mi traje más elegante, un azul marino que había comprado el mes anterior, cuando Arturo me avisó por el intercomunicador. Don Roberto, hay 2 personas en la recepción que dicen ser su familia. No tienen cita pero insisten en que es urgente. Hazlos pasar a la sala de espera pequeña, dije. Los veré en 15 minutos. 15 minutos exactos, no porque estuviera ocupado, sino porque quería que entendieran que mi tiempo tenía valor, que ya no era el hombre que dejaba todo para atender sus necesidades. Cuando finalmente bajé a la sala de espera, los vi antes de que ellos me vieran. Miguel estaba nervioso, mirando todo a su alrededor con ojos grandes, visiblemente impresionado por las instalaciones. Patricia trataba de mantener la compostura, pero podía ver cómo sus ojos recorrían cada detalle. Los muebles de piel italiana, las obras de arte originales en las paredes, la vista panorámica de la ciudad. Miguel, Patricia, mi voz salió más fría de lo que había planeado. Se voltearon al mismo tiempo. Miguel parecía más viejo, más cansado. Tenía canas que yo no recordaba y nuevas arrugas alrededor de los ojos. Patricia había subido de peso y su ropa, aunque intentaba parecer elegante, era claramente de tienda departamental. Papá, Miguel se levantó rápidamente. Estás increíble. Gracias, respondí sin sonreír. ¿A qué debo esta visita inesperada? Papá, queríamos hablar contigo. Patricia se acercó con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. Ha pasado tanto tiempo sin vernos. Nos has hecho mucha falta. De verdad, mi tono se mantuvo neutral. Les hice falta durante los 5 años que no se molestaron en llamar, o solo desde que vieron mi foto en la revista. Se miraron entre ellos, claramente incómodos. Papá, sabemos que las cosas no terminaron bien entre nosotros, comenzó Miguel. Pero hemos reflexionado mucho y nos dimos cuenta de que cometimos errores. Errores. Los miré fijamente, llamaban error haberme dicho que era una carga, que mis ideas estaban anticuadas, que debía irme a un asilo. Papá, estábamos pasando por momentos difíciles, dijo Patricia. Quizás dijimos cosas que no queríamos decir. Ah, entiendo. Entonces, cuando me dijeron que ya no me necesitaban, que debían seguir con su vida sin mí, esas también eran cosas que no querían decir. En ese momento mi teléfono sonó. Era Arturo. Don Roberto, la videoconferencia está lista, los 12 gerentes están conectados, el señor López acaba de llegar y tenemos al delegado en línea desde su oficina. Perfecto, Arturo, estaré ahí en 5 minutos. Colgué y me volteé hacia Miguel y Patricia, que habían escuchado toda la conversación. Disculpen, pero tengo una reunión importante con mis gerentes regionales y algunas autoridades locales. Estamos discutiendo la apertura de 3 nuevas panaderías y una donación significativa para el nuevo hospital pediátrico. Los ojos de Patricia se abrieron como platos. 3 nuevas panaderías, sí, una en Monterrey, otra en Guadalajara y la tercera en Querétaro. La inversión total es de aproximadamente 400 millones de pesos.
Miguel se quedó con la boca abierta. 400 millones de pesos, más dinero del que habían visto en toda su vida. Pero podemos continuar nuestra conversación después. Si quieren, pueden esperar. La reunión durará unas 2 horas. 2 horas. Patricia parecía desesperada. Papá, en realidad vinimos para hablarte de algo urgente. ¿Qué tan urgente? Estamos atravesando algunas dificultades financieras, admitió finalmente Miguel, y pensamos que quizás tú podrías ayudarnos. Ahí estaba. La verdad salía finalmente. No habían venido por amor, no habían venido por arrepentimiento, no habían venido porque les hiciera falta, habían venido por dinero. Entiendo, dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. ¿Y qué tipo de ayuda necesitan exactamente? Se miraron de nuevo. Patricia tomó la iniciativa. La verdad es que estamos a punto de perder la casa. Miguel perdió su trabajo y tenemos retraso en los pagos. Solo necesitamos unos 300,000 pesos para ponernos al corriente y quizás un poco más para que Miguel pueda iniciar un pequeño negocio. 300,000 pesos, para mí era menos de lo que gastaba en decorar una panadería. Para ellos era la diferencia entre tener un techo y estar en la calle. Déjenme ver si entendí bien, dije lentamente. Ustedes que me dijeron hace 5 años que ya no me necesitaban, que me echaron de su vida porque era una carga, ahora vienen a pedirme dinero porque están en aprietos. Papá, somos una familia, dijo Patricia con voz suplicante. Las familias se ayudan entre sí. Tienen razón, respondí, las familias se ayudan entre sí. Pero ¿dónde estaba mi familia cuando yo necesitaba ayuda? ¿Dónde estaba mi familia cuando me quedé sin casa, sin dinero, sin nada? Pero tú saliste adelante, protestó Miguel. Mirarte ahora, tienes todo esto. Exactamente, tengo todo esto porque lo construí solo, sin su ayuda, sin su apoyo, a pesar de ustedes. En ese momento Arturo apareció en la puerta. Don Roberto, disculpe la interrupción, pero lo están esperando en la sala de reuniones. Gracias, Arturo. Me volteé hacia Miguel y Patricia. Como les dije, tengo una reunión importante. Si quieren hablar, tendrán que esperar o pueden regresar cuando tengan una cita. Papá, por favor. Patricia se acercó más. Son solo 300,000 pesos. Para ti no es nada. Los miré fijamente durante varios segundos. Tienen razón, Patricia. Para mí 300,000 pesos no es nada. Pero saben que sí es algo para mí, el respeto, la dignidad, el reconocimiento de que soy más que un banco al que pueden acudir cuando están desesperados. Te respetamos, papá, dijo Miguel. Siempre te hemos respetado. ¿De verdad? Me reí, pero no había humor en mi risa. ¿Me respetaron cuando me dijeron que estaba anticuado? ¿Me respetaron cuando me mandaron a buscar un asilo? ¿Me respetaron cuando cerraron la puerta y decidieron que ya no formaba parte de su vida? No pudieron responder. Voy a mi reunión, anuncié. Cuando termine, podremos continuar esta conversación. Pero quiero que entiendan algo, el dinero no borra el pasado, y si quieren que los vuelva a considerar como mi familia, tendrán que demostrarme que entienden el daño que me hicieron. Salí de la habitación dejándolos con esas palabras flotando en el aire. Por primera vez en mi vida, era yo quien establecía las reglas del juego, y la sensación era increíblemente satisfactoria. Cuando regresé de mi reunión 2 horas más tarde, Miguel y Patricia todavía estaban en la sala de espera. Los encontré hablando en voz baja, claramente nerviosos, examinando cada detalle de las instalaciones como si estuvieran evaluando todo lo que veían. Al verme entrar se pusieron de pie inmediatamente. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó Patricia con una sonrisa forzada, tratando de parecer relajada. Muy bien, respondí secamente. Confirmamos la apertura de las 3 nuevas panaderías y aprobamos una donación de 20 millones de pesos para el hospital pediátrico. Vi a Miguel tragar saliva al escuchar la cifra. 20 millones de pesos en donación. Dinero que yo regalaba para ayudar a niños enfermos mientras ellos venían a pedirme 300,000 como si fuera un favor entre amigos. Papá, Miguel se acercó. Reflexionamos mientras esperábamos. Queremos que sepas que realmente lamentamos la forma en que terminaron las cosas entre nosotros. Lamentar. Los miré a ambos. ¿Lamentan qué exactamente? Todo, dijo Patricia.
haberte dicho que te fueras, no haber valorado todo lo que hiciste por nosotros, haberte maltratado. Maltratado. Mi voz subió ligeramente. Patricia, ustedes no me maltrataron, me destruyeron, me hicieron sentir como basura, como si 50 años de ser su padre no valieran nada. Exageramos, admitió Miguel. Estábamos estresados, teníamos presiones económicas y quizás descargamos nuestras frustraciones en ti. Descargar frustraciones. Me senté en uno de los sillones, obligándolos a quedarse de pie. Miguel, ¿te acuerdas de lo que me dijiste el último día que estuve en su casa? Miguel desvió la mirada. Papá, eso fue hace mucho tiempo. Voy a refrescarte la memoria, lo interrumpí. Me dijiste que era una carga, que mis consejos no servían de nada, que necesitaban espacio para crecer como familia y que yo estaría mejor en un asilo. ¿Y tú, Patricia? Me volteé hacia mi hija. Tú me dijiste que mis ideas estaban pasadas de moda, que no entendía el mundo moderno, que era mejor que me alejara porque ya no encajaba en su vida. Patricia se veía incómoda, retorciendo las manos. Quizás usamos palabras muy duras. Quizás. Me levanté del sillón. Patricia, me echaron como si fuera un empleado del que ya no necesitaban. Como si los 50 años que dediqué a criarlos, a sacrificarme por ustedes, a darles todo lo que tenía, no significaran nada. Pero ahora entendemos que nos equivocamos, insistió Miguel. Por eso estamos aquí. Queremos reparar nuestra relación o reparar su situación económica. Se instaló un silencio incómodo. Podía ver cómo se miraban, tratando de decidir qué decir. Papá, es verdad que estamos pasando por momentos difíciles, admitió finalmente Patricia, pero eso no significa que solo vinimos por dinero. Tomé mi teléfono y marqué un número. Arturo, ¿puedes venir un momento? Mi asistente apareció en menos de un minuto. Arturo, ¿te acuerdas de la primera vez que mis hijos intentaron contactarme hace 3 meses? Sí, don Roberto. Fue después de la aparición del artículo sobre usted en la revista de negocios. Exactamente. Me volteé hacia Miguel y Patricia. 5 años sin una sola llamada. 5 años sin preguntar si estaba vivo o muerto. Pero una semana después de que mi foto apareciera en una revista como empresario exitoso, de repente se acordaron de que tenían un padre. No es justo, protestó Patricia. ¿De verdad? Tomé mi teléfono otra vez y marqué otro número. Sebastián, mijo, ¿puedes venir a mi oficina? Hay algo que quiero que escuches. Sebastián, Miguel parecía confundido. Sebastián está aquí. Sebastián trabaja conmigo los fines de semana, expliqué. Es parte de su formación práctica para medicina. También es mi asistente personal para ciertos proyectos especiales. Unos minutos después, Sebastián entró a la habitación. Al ver a sus padres, se quedó congelado en la puerta. «Hola, papá. Hola, mamá», dijo con voz tensa. «Sebastián, ¿qué haces aquí?», preguntó Patricia con sorpresa. «Trabajo aquí», respondió Sebastián con firmeza. «El abuelito me ayuda con mis estudios de medicina y yo lo ayudo con algunos proyectos». «¿Cómo que te ayuda?», Miguel parecía confundido. «Sebastián», dije suavemente, «cuéntales a tus padres cómo has pagado tus estudios de medicina». Sebastián me miró, pidiendo permiso con sus ojos. Asentí. «El abuelito ha pagado todos mis estudios», dijo Sebastián con voz clara. «La colegiatura, los libros, el laboratorio, todo. También me paga un salario por trabajar con él los fines de semana». Miguel y Patricia se quedaron con la boca abierta. ¿Qué? Patricia parecía incapaz de procesar la información. «Sebastián, tú dijiste que tenías una beca». «Mentí», admitió Sebastián. «El abuelito me pidió que mantuviera nuestra relación en secreto porque ustedes lo habían lastimado mucho. Pero nos mantuvimos en contacto todo este tiempo». «Todo este tiempo». Miguel parecía traicionado. «¿5 años hablando con tu abuelo a nuestras espaldas?» «Sí, papá. 5 años en los que la única persona que realmente se preocupó por mi futuro fue el abuelito. 5 años en los que ustedes decían que la facultad de medicina era muy cara mientras él ya había apartado todo el dinero necesario». Miguel se dejó caer en un sillón, visiblemente abrumado. «No puedo creerlo. Todo este tiempo, continué yo.
Ustedes le contaban a la gente que su padre estaba en un asilo, que yo era un pobre viejo que no sabía nada del mundo moderno. Mientras tanto, ese pobre viejo construía un imperio y aseguraba el futuro de su nieto. Papá, no sabíamos, comenzó Miguel. No sabían porque no quisieron saber. Lo interrumpí. No sabían porque desde el momento en que me echaron de su vida, decidieron que yo ya no existía para ustedes. Pero ahora queremos saber, insistió Patricia. Ahora queremos formar parte de tu vida otra vez. Ahora me reí. Ahora que saben que tengo dinero. Ahora que saben que puedo resolver sus problemas económicos. No es solo por el dinero, protestó Miguel. Los miré con aire desafiante. Miguel, si yo fuera todavía el mismo hombre que echaron hace 5 años, si todavía viviera con 6,000 pesos de pensión en una habitación pequeña, habrían venido a buscarme. Miguel no pudo responder. Eso pensé, continué. Si yo fuera todavía el hombre anticuado que no entendía el mundo moderno, si fuera todavía la carga que querían mandar a un asilo, no estarían aquí. Pero las cosas han cambiado, dijo Patricia desesperadamente. Tú has cambiado, nosotros hemos cambiado, todo ha cambiado. Tienen razón, admití. Yo he cambiado. He cambiado porque tuve que cambiar. He cambiado porque ustedes me obligaron a cambiar. He cambiado porque descubrí que podía vivir sin su amor, pero no sin mi dignidad. Sebastián se acercó y tomó mi mano. Abuelito, quizás deberías contarles todo. Lo miré con curiosidad. ¿Todo qué, mijo? Sobre la graduación, sobre mi invitación. Ahí estaba el momento que había estado esperando sin saberlo. ¿Qué graduación?, preguntó Patricia. Sebastián me miró, pidiendo permiso. Asentí lentamente. Mi graduación de medicina, dijo Sebastián. El próximo sábado termino todos mis estudios y voy a recibir mi título de médico. ¿Vas a graduarte? Miguel parecía sorprendido. Pero solo tienes 22 años. Tengo 22 porque empecé temprano y porque tuve el apoyo financiero necesario para concentrarme completamente en mis estudios, explicó Sebastián. Gracias al abuelito nunca tuve que trabajar para pagar mis estudios. Pude dedicarme tiempo completo a estudiar. Y la graduación es el sábado, dijo Patricia lentamente, procesando la información. Sí, y he invitado al abuelito como mi invitado de honor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel y Patricia se miraron, comprendiendo claramente las implicaciones. Sebastián, dijo Patricia lentamente, nosotros también estamos invitados. Sebastián me miró de nuevo. Esta vez fui yo quien respondió. Sebastián puede invitar a quien quiera a su graduación, dije con calma. Es su día especial. Pero quiero que entiendan algo. Ese día no voy a ir como el padre arrepentido que echaron hace 5 años. Voy a ir como el hombre que financió la educación de Sebastián, como el empresario que construyó todo esto, como el abuelo que nunca dejó de creer en su nieto. Papá, comenzó Patricia. Ese día, continué, Sebastián descubrirá quién es realmente su familia. Descubrirá quién estuvo ahí cuando lo necesitaba y quién aparece solo cuando le conviene. Los dejé con esas palabras flotando en el aire. La graduación sería en 5 días y sería el momento perfecto para que todos entendieran cómo habían cambiado las cosas, para que entendieran quién tenía el poder ahora. El día de la graduación amaneció perfecto, cielo azul, temperatura ideal y una brisa ligera que movía las cortinas de mi departamento mientras me preparaba para el evento más importante de los últimos 5 años. No era solo la graduación de Sebastián, era mi reaparición oficial en la vida de mis hijos, pero esta vez bajo mis propios términos. Me vestí con cuidado, un traje color crema de Armani que había comprado especialmente para la ocasión, zapatos italianos elegantes pero cómodos y las joyas que había heredado de mi padre pero que nunca había tenido la oportunidad de usar cuando vivía con ellos. Los mancuernillas de oro, el alfiler de corbata con diamante que me había regalado el año anterior. Cada pieza contaba una historia de éxito, de dignidad recuperada. Don Roberto, me dijo Arturo cuando llegué a la oficina esa mañana, el auto está listo para las 4. Confirmé la reservación en el restaurante para después de la ceremonia. Confirmado para 8 personas, respondí. Sebastián podrá invitar a quien quiera para celebrar.
Había reservado el salón privado del restaurante más exclusivo de la ciudad. Quería que el día de Sebastián fuera perfecto, independientemente de lo que pasara con Miguel y Patricia. A las 3, Sebastián me llamó desde el campus universitario. «Abuelito, estoy nervioso», me dijo con voz temblorosa. «No por la graduación, sino por lo que va a pasar cuando papá y mamá te vean». «Mijo, hoy no es un día para estar nervioso», respondí con calma. «Hoy es tu día. Hoy celebramos que te convertiste en médico. El resto es secundario. ¿Vendrás en el auto de la empresa?». Sonreí. Sebastián sabía que tenía varios autos de lujo, pero había elegido el Mercedes-Benz Clase S, el más nuevo de la flota. No para presumir, sino porque quería llegar con la elegancia que correspondía a un empresario exitoso. «Sí, mijo, y estaré en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando camines por tu diploma». A las 4 en punto mi chofer abrió la puerta del Mercedes frente a la entrada principal del auditorio universitario. Podía sentir las miradas de la gente mientras caminaba hacia la entrada. Mi postura era recta, segura, mi expresión serena pero poderosa. Don Hernández, un joven con gafete de prensa, se acercó. «Soy del periódico local. ¿Podríamos tomarle una foto? Nos enteramos de que su nieto va a graduarse y que usted financió sus estudios». «Por supuesto», respondí con una sonrisa elegante, «pero hoy es Sebastián quien merece el protagonismo». Mientras posaba para la foto, vi de reojo a Miguel y Patricia que llegaban. Vinieron en un auto viejo, visiblemente nerviosos, vestidos con lo mejor que tenían, pero que evidentemente no estaba a la altura de la ocasión. Los vi detenerse al verme posar para la prensa, sus rostros reflejando una mezcla de shock y algo que parecía ser envidia. Terminé con el fotógrafo y me dirigí a la entrada. Miguel y Patricia se acercaron tímidamente. «Papá», dijo Patricia, «te ves increíble». «Gracias», respondí cortésmente. «Ustedes también se ven bien». Era una mentira, pero no tenía sentido ser cruel. Miguel llevaba un traje que evidentemente había rentado para la ocasión y Patricia un vestido que había conocido días mejores. La diferencia entre nosotros era abismal, pero ya no sentía satisfacción al humillarlos, solo un vacío. «¿Podemos sentarnos juntos?», preguntó Miguel esperanzado. «Tengo asientos reservados en primera fila», expliqué. «Como invitado de honor de Sebastián, ustedes pueden sentarse donde los sugieres los ubiquen». Los vi tragar saliva. Invitado de honor. Eso significaba que Sebastián me había dado el lugar que tradicionalmente pertenecía a los padres. Entramos al auditorio y noté inmediatamente la diferencia. Fui escortado por un ujier hasta la primera fila, donde había un asiento con una pequeña placa dorada que decía «Don Roberto Hernández, invitado de honor». A mi lado, asientos reservados para las autoridades universitarias y los principales donadores de la universidad. Miguel y Patricia fueron dirigidos a la quinta fila, en asientos ordinarios como cualquier otra familia. Don Hernández, un hombre mayor con toga académica, se acercó. «Soy el decano de la Facultad de Medicina. Es un honor tenerlo aquí. Sebastián nos ha hablado mucho de usted». «El honor es mío, doctor. Sebastián es un joven excepcional». «Así es, y queremos agradecerle personalmente su generosa donación para el nuevo laboratorio de investigación. Gracias a su contribución, muchos estudiantes como Sebastián tendrán mejores oportunidades». Donación para el laboratorio. Desde mi asiento pude ver cómo Miguel y Patricia intercambiaban miradas de confusión. No sabían nada de esta donación. No sabían nada de mi verdadera relación con la universidad. La ceremonia comenzó, y cuando llamaron el nombre de Sebastián, me puse de pie y aplaudí con toda mi alma. Mi nieto caminó hasta el estrado con elegancia, seguridad y una sonrisa radiante. Cuando recibió su diploma, me miró directamente y me guiñó un ojo. «Sebastián Hernández», anunció el decano, «se gradúa con honores y ha recibido la beca de excelencia académica Roberto Hernández para continuar sus estudios de especialización. Si esta historia te está inspirando, dale like para que más personas como tú puedan encontrarla. Y suscríbete a los consejos del abuelo para seguir estas historias de vida. Beca Roberto Hernández».
Había establecido esa beca el año anterior para estudiantes de medicina excepcionales. Sebastián no solo había ganado el derecho de llevar mi nombre con orgullo, sino que también había probado que merecía perpetuar mi legado. Después de la ceremonia, mientras la gente se dispersaba, Sebastián corrió hacia mí. «Abuelito, lo logramos», me abrazó fuerte. «Tú lo lograste, mijo. Yo solo te di las herramientas. El trabajo duro fue tuyo». Miguel y Patricia se acercaron lentamente. Podía ver en sus rostros que habían entendido completamente la situación. No solo había financiado los estudios de Sebastián, sino que también había establecido becas, donado equipo y me había convertido en un importante benefactor de la universidad. «Felicidades, Sebastián», dijo Patricia con voz emocionada. «Estamos muy orgullosos de ti». «Gracias, mamá», respondió Sebastián, pero su abrazo fue breve y formal. «Sebastián», dije, «reservé el salón privado del restaurante más elegante de la ciudad para celebrar. Puedes invitar a quien quieras». Era el restaurante más caro de la ciudad. Miguel parecía impresionado. «Hoy no hay presupuesto», respondí simplemente. «Es el día de graduación de mi nieto». Sebastián me miró con afecto. «Quiero que papá y mamá vengan también. A pesar de todo, son mis padres». Sentí una punzada en el corazón. Sebastián era más generoso de lo que yo había sido capaz de ser. Más sabio también. «Por supuesto, mijo. Es tu decisión». En el restaurante, la diferencia se hizo aún más evidente. Todo el mundo me conocía personalmente. El chef salió a saludarme y nos sirvieron el menú degustación más exclusivo. Miguel y Patricia estaban claramente incómodos, mirando los precios del menú con ojos cada vez más abiertos. «Papá», dijo finalmente Miguel mientras esperábamos el postre, «tenemos que hablar». «¿De qué?» «De nosotros, de la familia, de todo». Miré a mis dos hijos. Se veían pequeños, inseguros, completamente diferentes a las personas que me habían echado de su vida 5 años atrás. «¿Qué quieren decir exactamente?» «Queremos pedirte perdón», dijo Patricia con lágrimas en los ojos. «Nos equivocamos, fuimos horribles contigo. ¿Y qué esperan que haga con esas disculpas? Queremos que nos des otra oportunidad», suplicó Miguel. «Queremos volver a ser una familia». Miré a Sebastián, que observaba la escena con atención. Luego miré a mis dos hijos, tan diferentes ahora, tan vulnerables. «Miguel, Patricia», dije lentamente, «ustedes me enseñaron algo muy valioso hace 5 años. ¿Qué? Me enseñaron que puedo vivir sin ustedes. Me enseñaron que soy más fuerte de lo que pensaba. Me enseñaron que mi valor no depende de ser necesario para mis hijos». Se quedaron en silencio, pero Sebastián me enseñó algo diferente. Continué mirando a mi nieto con afecto. Me enseñó que todavía puedo amar sin perder mi dignidad, que todavía puedo dar sin ser usado. «Papá», comenzó Patricia. «La diferencia», continué, «es que Sebastián me eligió cuando ustedes me rechazaron. Sebastián me valoró cuando ustedes me despreciaron. Sebastián vio mi potencial cuando ustedes solo vieron mi edad». Miguel bajó la cabeza. «Entendemos que estés resentido». «No estoy resentido», respondí con honestidad. «El rencor es un veneno que me hace daño a mí mismo. Decidí hace tiempo dejar ir la rabia». «Entonces, ¿hay esperanza para nosotros?», preguntó Patricia. Los miré durante varios segundos. «Hay una diferencia entre perdonar y olvidar. Puedo perdonarlos, pero no puedo pretender que los últimos 5 años no existieron. No puedo pretender que no me lastimaron profundamente». «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Miguel. «Tiempo», respondí. «Tiempo para ver si realmente han cambiado o si están aquí solo porque les conviene ahora. Tiempo para ver si pueden amar al hombre exitoso en que me convertí o si quieren usar al empresario rico que descubrieron». Sebastián tomó mi mano bajo la mesa. «Abuelito, creo que merecen una oportunidad». «¿Tú lo crees, mijo? Creo que todos merecemos una segunda oportunidad, pero también creo que las segundas oportunidades se ganan, no se regalan». Miré a Miguel y Patricia. ¿Están dispuestos a ganarse esa segunda oportunidad? Ambos asintieron vigorosamente. «Entonces empecemos despacio», dije finalmente. «Muy despacio. Y bajo mis reglas». Por primera vez en 5 años vi algo que parecía esperanza en sus ojos. Pero también por primera vez en 5 años era yo quien tenía todo el control.
6 meses después de la graduación, las cosas habían cambiado de formas que nunca habría imaginado. Miguel había encontrado trabajo en una de mis panaderías, no por favoritismo, sino porque había demostrado que podía aprender y trabajar duro. Patricia había comenzado terapia para entender por qué había maltratado tanto a su propio padre. Y poco a poco, muy poco a poco, reconstruíamos algo que se parecía a una relación familiar. Pero las reglas seguían siendo mías. «Buenos días, papá», me dijo Patricia cuando llegó a mi oficina ese jueves por la mañana. Ya no me llamaba sin avisar. Ya no presumía tener derecho a mi tiempo o atención. «Buenos días, Patricia. ¿Cómo estuvo la terapia ayer?» «Bien, hablamos sobre la culpa, sobre cómo el miedo me hizo lastimar a quien más quería». Se sentó frente a mi escritorio, ya no con la arrogancia de antes, sino con un respeto genuino. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente?» La miré durante varios segundos. Era una pregunta que me había hecho varias veces en estos últimos meses. «Patricia, el perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso, y ese proceso incluye ver cambios reales, no solo palabras». «Lo entiendo», dijo con voz pequeña. «¿Y qué cambios has visto?» «He visto que Miguel se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar. He visto que respeta a sus compañeros, que aprende de sus errores, que no usa nuestra relación familiar para obtener favores especiales». Miguel había empezado como repartidor en la panadería de Puebla y había sido ascendido por su propio mérito. Ahora era subgerente y sus superiores no supieron que era mi hijo hasta que él mismo se los dijo después de 3 meses de trabajo. «Excelente, ¿y qué más? Y he visto que tú vas a tu terapia todas las semanas», continué. «He visto que te disculpaste con Sebastián por haberlo puesto en medio de nuestros problemas. He visto que intentas entender por qué me hiciste tanto daño». «¿Y es suficiente?», preguntó con esperanza. «Es un comienzo», respondí honestamente. «Pero Patricia, necesito que entiendas algo. Ya no soy el mismo hombre que conocieron. No volveré a ser el padre que se sacrifica en silencio, que da todo sin recibir nada a cambio, que permite que lo maltraten porque tiene miedo de estar solo. No queremos que vuelvas a ser ese hombre», dijo rápidamente. «Queremos conocer al hombre que eres ahora». En ese momento Sebastián entró a la oficina. Era oficialmente mi asistente ejecutivo, mientras terminaba su especialización en pediatría. Trabajar conmigo le permitía adquirir experiencia en administración hospitalaria, lo que le sería útil en su futuro como médico. «Abuelito», dijo, «llegó la confirmación de Monterrey. La panadería número 15 abre oficialmente el próximo mes». 15 panaderías. En solo 6 años había construido una red que rivalizaba con las mejores del país. Pero más importante que los números era lo que había aprendido sobre mí mismo en el proceso. «Excelente noticia», le respondí a Sebastián. Luego me volteé hacia Patricia. «¿Te gustaría venir a la inauguración?». Sus ojos se iluminaron. «¿De verdad? De verdad, pero no como la hija que me debe favores, sino como parte de la familia que estamos reconstruyendo lentamente». «Me encantaría», dijo con una sonrisa sincera. Esa tarde, después de que Patricia se fuera, me quedé solo en mi oficina mirando el atardecer por la gran ventana. Sebastián se acercó y se sentó en el sillón frente a mi escritorio. «¿Cómo te sientes con todo esto, abuelito?» «Confundido», admití. «Una parte de mí quiere volver a ser la familia que éramos antes. Otra parte recuerda el dolor y se resiste. ¿Y qué parte está ganando?» «La parte que aprendió que el amor verdadero incluye el respeto», respondí. «La parte que entendió que ser padre no significa ser un tapete». Sebastián sonrió. «Creo que encontraste el equilibrio perfecto». «¿Tú crees?» «Sí. Les das oportunidades pero no permites que te lastimen. Los amas pero no olvidas amarte a ti primero». Tenía razón. Durante años había creído que amar a mis hijos significaba desaparecer como persona. Ahora sabía que el amor verdadero requiere que ambas partes se respeten mutuamente. «Sebastián, ¿alguna vez te arrepentiste de que nos mantuviéramos en contacto todos estos años?» «Nunca», respondió sin dudar. «Fuiste el único que creyó en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo.
Me enseñaste que podía ser médico, que podía estudiar en las mejores facultades, que podía tener grandes sueños. Me diste las herramientas y la confianza. Y lo más importante, continuó, me enseñaste que los hombres de nuestra familia son fuertes, que podemos construir imperios, que podemos sobrevivir a las traiciones, que podemos perdonar sin ser ingenuos. Esa noche, mientras cenaba solo en mi departamento, pensé en el camino recorrido. Desde ese hombre roto en la banca del parque hasta el empresario exitoso que era ahora. Desde el padre rechazado hasta el abuelo respetado y amado. Mi teléfono sonó. Era Miguel. Papá, quería decirte que me nombraron gerente regional hoy. Me confían la responsabilidad de supervisar 3 panaderías. Felicidades, Miguel. Te lo has ganado. Papá, sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros, pero quiero que sepas que cada día que paso trabajando en tus panaderías, entiendo mejor qué tipo de hombre extraordinario eres. Gracias, hijo. Y quiero que sepas que ya no trabajo ahí porque seas mi padre. Trabajo ahí porque creo en lo que construiste, porque respeto tu visión, porque quiero ser parte de algo tan grande como lo que creaste. Después de colgar, me serví una copa de vino y salí a la terraza. La ciudad brillaba a mis pies, llena de posibilidades, llena de vida. Había aprendido que la venganza nunca fue el objetivo. La libertad, sí, la libertad de ser valorado, respetado, amado por quien era realmente. La libertad de construir algo mío, algo que nadie pudiera quitarme. Había aprendido que no necesitaba permiso para vivir plenamente mi vida. No necesitaba la aprobación de mis hijos para sentirme valioso. No necesitaba ser útil para ser amado. Había aprendido que la edad no era una limitación, sino una ventaja. Que la experiencia no era obsolescencia, sino sabiduría. Que empezar de nuevo a los 73 años no era el fin, sino un nuevo comienzo. Miré las estrellas y sonreí. Mañana habría más panaderías que planear, más empleados que dirigir, más sueños que construir. Pero esta noche disfrutaría simplemente de algo que me había tomado 78 años obtener, la paz de saber que era suficiente, exactamente como era, y que nadie podría hacerme creer lo contrario nunca más. Había aprendido que a veces el dolor es lo que nos hace descubrir la fuerza que siempre tuvimos. Si mis hijos no me hubieran rechazado, nunca habría conocido mi propio valor. Descubrí que respetarse a uno mismo es más importante que tratar de complacer a los demás. ¿Y saben qué? Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para reinventarse y demostrar que la experiencia es poder. Si creen que lo han perdido todo, quizás su nuevo comienzo está justo frente a ustedes. 3 meses después de esa conversación nocturna, recibí una llamada que no esperaba. Era el alcalde de la ciudad. Don Roberto, tenemos una propuesta interesante. Estamos organizando un evento para empresarios locales que han generado empleos e impacto social. Nos gustaría que usted fuera el orador principal. Acepté, no por vanidad, sino porque sabía que mi historia podía inspirar a otros. Otros que quizás se sentían terminados, desechados, sin valor. Otros que necesitaban escuchar que la vida no termina cuando otros deciden que ya no eres útil. La noche del evento, mientras me preparaba en el camerino, Miguel y Patricia aparecieron en la puerta. «Papá», dijo Miguel, «vinimos a apoyarte. Sebastián nos dijo que estarías nervioso». Me reí. ¿Nervioso yo? He negociado contratos millonarios. He dado discursos frente a banqueros y políticos. No me pongo nervioso. Entonces vinimos porque queríamos estar aquí, dijo Patricia simplemente, porque estamos orgullosos de ti, no del empresario exitoso, sino del hombre que se levantó cuando todo parecía perdido. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez en 6 años, sentí que quizás, solo quizás, estábamos realmente convirtiéndonos en una familia otra vez. Cuando subí al escenario, vi a Sebastián en primera fila. A su lado, Miguel y Patricia. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí resentimiento al verlos, sentí esperanza. «Buenas noches», comencé.
Me llamo Roberto Hernández y hace 6 años estaba sentado en una banca de parque con 60 pesos en el bolsillo y el corazón roto, creyendo que mi vida había terminado. La audiencia guardó silencio. Mis propios hijos me habían dicho que era una carga, que mis ideas estaban anticuadas, que sería mejor que me fuera a un asilo, y por un momento les creí. Vi a Patricia limpiarse una lágrima. Pero ese día, sentado en esa banca, tomé la decisión más importante de mi vida. Decidí que mi valor no dependía de lo que otros pensaran de mí. Decidí que todavía tenía algo que ofrecer. Decidí que la edad era solo un número, no una sentencia. Aplausos comenzaron a llenar el auditorio. Hoy tengo 15 panaderías. Empleo a más de 100 personas. He donado millones a causas que me importan. Pero más importante que todo eso, recuperé mi dignidad, recuperé mi autoestima, recuperé mi vida. Me volteé hacia donde estaban Miguel, Patricia y Sebastián, y aprendí que el amor verdadero, el amor familiar real, no es el que te hace pequeño para que otros se sientan grandes. Es el que te celebra, te respeta y crece contigo. Después del evento, mientras firmaba autógrafos y posaba para fotos, Miguel se acercó. «Papá, lo que dijiste ahí arriba, sobre nosotros, dije la verdad, Miguel, ustedes me lastimaron profundamente, pero también me dieron el empujón que necesitaba para descubrir quién era realmente. ¿Puedes perdonarnos algún día completamente?» Miré a mi hijo, se veía diferente ahora, más humilde, más genuino. «Ya los perdoné, Miguel, el perdón fue para mí, no para ustedes. Me liberó del resentimiento, de la amargura, del dolor. Pero la confianza, esa se reconstruye día a día, lo entiendo, y vamos a seguir trabajando para ganárnosla». Esa noche, mientras todos cenábamos juntos en mi restaurante favorito, observé a mi familia, Miguel riéndose de un chiste de Sebastián, Patricia preguntándome genuinamente sobre mis planes para la nueva panadería, Sebastián mirándome con ese amor incondicional que nunca había cambiado. No éramos perfectos, probablemente nunca lo seríamos, pero éramos reales, éramos honestos, y poco a poco éramos una familia otra vez. «Abuelito», dijo Sebastián levantando su copa, «quiero hacer un brindis». Todos levantamos nuestras copas, por el hombre más fuerte que conozco, por el hombre que me enseñó que caer no es el final, sino el comienzo, por el hombre que construyó un imperio con sus propias manos y un corazón que se negó a rendirse. Por mi abuelo, don Roberto Hernández. Por papá, dijeron Miguel y Patricia al unísono. ¿Tú también crees en las segundas oportunidades? Déjame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas y qué te pareció esta historia. No olvides suscribirte a los consejos del abuelo para más historias como esta. Brindamos. Y en ese momento, mirando los rostros de las personas que había perdido y encontrado de nuevo, supe que había valido la pena. El dolor, la lucha, la soledad, todo había valido la pena, porque al final no solo había construido un negocio exitoso, había construido una vida que valía la pena vivir, una vida de dignidad, respeto y amor propio. Y eso descubrí era la verdadera riqueza. Un año después de ese brindis memorable, mi vida había alcanzado un equilibrio que nunca pensé posible. No solo en los negocios, sino en el corazón. Miguel ahora supervisaba 5 panaderías como gerente regional y sus empleados lo respetaban genuinamente. No porque fuera mi hijo, sino porque se había ganado ese respeto con trabajo duro y humildad. Patricia había completado su terapia y comenzado a trabajar como voluntaria en el mismo orfanato al que yo había donado fondos años atrás, ayudando a niños que, como ella, necesitaban aprender el valor de la gratitud y el respeto. Y Sebastián, mi querido nieto, estaba terminando su especialización en pediatría en uno de los mejores hospitales del país. Seguía siendo mi asistente los fines de semana, no porque lo necesitara, sino porque disfrutábamos trabajar juntos. Una mañana de sábado, mientras revisábamos los planes para la panadería número 18 en Cancún, Sebastián me miró con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. «Abuelito, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Siempre, mijo. ¿Eres feliz?» La pregunta me tomó por sorpresa. Me recosté en mi silla y miré por la ventana de mi oficina. La ciudad se extendía ante mí, vibrante y llena de vida.
Mis 17 panaderías operaban exitosamente. Más de 120 familias dependían de los empleos que había creado. Había donado millones a causas que importaban y tenía una relación reconstruida, aunque todavía frágil, con mis hijos. ¿Sabes qué, Sebastián? Respondí finalmente, soy feliz. No de la manera que pensé que sería feliz cuando tenía tu edad. No es la felicidad de tener una familia perfecta que nunca discute. Es algo diferente, algo más profundo. ¿Qué es? Es la felicidad de saber quién soy, de saber mi valor, de saber que construí algo significativo con mis propias manos. Es la felicidad de haberme demostrado a mí mismo que nunca fue demasiado tarde para empezar de nuevo. Sebastián asintió pensativamente. Papá y mamá me preguntaron ayer si pensaba que algún día podrías volver a amarlos como antes. ¿Y qué les dijiste? Les dije la verdad, que probablemente nunca volverás a amarlos como antes, pero que quizás puedan construir un amor nuevo, más honesto, más fuerte. Tenía razón. El amor que sentía ahora por Miguel y Patricia era diferente. Era más cauteloso, sí, pero también era más real. No estaba basado en obligación o en la fantasía de la familia perfecta. Estaba basado en el respeto mutuo, en el crecimiento, en el reconocimiento de los errores pasados. Eres muy sabio para tus 23 años, le dije. Tuve un buen maestro, respondió con una sonrisa. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era de un productor de televisión. Don Roberto, estamos haciendo un programa especial sobre empresarios que han superado adversidades. Su historia es exactamente lo que buscamos. Estaría dispuesto a participar. Al principio dudé. No era alguien que buscara los reflectores, pero luego pensé en todas las personas mayores que posiblemente se sentían como yo me había sentido en esa banca del parque, terminadas, sin valor, desechadas por sus propias familias. Sí, dije, pero con una condición. Quiero que el programa incluya un mensaje claro. Nunca es demasiado tarde para reinventarse. La edad no es el final, es solo un número. 2 semanas después estaba en el estudio de televisión. Miguel, Patricia y Sebastián estaban entre la audiencia. El presentador, un hombre joven y entusiasta, comenzó con las preguntas típicas sobre mi éxito empresarial, pero luego llegó la pregunta que cambió todo. Don Roberto, ¿cuál fue el momento más difícil de su vida? Respiré profundo. El día que mis hijos me dijeron que ya no me necesitaban. El día que me hicieron sentir que a los 73 años mi vida ya no tenía propósito. Pude ver a Patricia llorar entre la audiencia. Ese día creí que mi vida había terminado, pero estaba equivocado. Ese día mi verdadera vida apenas comenzaba. ¿Qué le diría a alguien que está pasando por una situación similar? Miré directamente a la cámara, sabiendo que en algún lugar había alguien sentado en su casa, sintiéndose tan solo y perdido como yo me había sentido. Les diría que su valor no lo determina lo que otros piensan de ustedes, ni siquiera lo determina su familia, su valor lo determinan ustedes mismos. Les diría que mientras tengan un día más de vida, tienen una oportunidad más de demostrar de qué están hechos. Les diría que la edad es solo un número. Yo empecé mi imperio a los 73. Algunos dirían que era demasiado viejo. Yo digo que tenía exactamente la edad correcta, porque tenía la experiencia, la sabiduría y, lo más importante, tenía algo que demostrar. El presentador sonrió. ¿Y qué les diría a sus hijos ahora, si pudieran escucharlo? Los miré directamente. Miguel y Patricia me devolvieron la mirada, conteniendo las lágrimas. Les diría que los perdono, completamente. Les diría que el dolor que me causaron fue el catalizador que necesitaba para descubrir mi verdadero potencial. Les diría que gracias a ellos aprendí a amarme a mí mismo. Y les diría que estoy orgulloso de los cambios que han hecho, del trabajo que están haciendo para reconstruir nuestra relación. Después de la grabación, Patricia corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Papá, lo siento tanto, ya lo sé, mija, ya lo sé. Miguel se unió al abrazo. Por primera vez en 7 años nos abrazamos como familia. No como la familia que éramos antes, sino como la familia que estábamos aprendiendo a ser, imperfecta, honesta, real. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. El programa salió al aire y se volvió viral.
Recibí miles de mensajes de personas mayores que me agradecían por inspirarlos. Algunos habían comenzado sus propios negocios, otros habían vuelto a estudiar, otros simplemente habían encontrado el coraje para establecer límites con familiares que los maltrataban, pero el mensaje más significativo vino de una mujer de 80 años llamada Doña Carmen. Don Roberto escribió: mi hija me echó de su casa hace 3 años, me dijo que era una carga. He estado viviendo en un asilo pequeño, creyendo que mi vida había terminado, pero su historia me dio esperanza. Mañana voy a hablar con el director del asilo sobre empezar un programa de tejido para vender en el mercado local. A los 80 años voy a empezar mi primer negocio. Gracias por recordarme que todavía tengo valor. Lloré al leer ese mensaje. No lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Mi dolor había servido para algo. Mi historia había inspirado a otros. Una noche, 6 meses después del programa de televisión, organicé una cena familiar en mi departamento, no en un restaurante elegante, sino en mi hogar. Cociné personalmente las recetas que mi madre me había enseñado cuando era joven: mole poblano, arroz rojo, frijoles de la olla, tortillas hechas a mano. Miguel llegó temprano para ayudarme a cocinar. Patricia trajo flores del mercado. Sebastián puso la mesa con el mantel que yo había guardado durante años. Mientras comíamos, Miguel levantó su copa. «Papá, quiero decir algo». Todos nos quedamos en silencio. Durante años creí que había sido un buen hijo. Me engañé pensando que echarte fue lo mejor para ti y para nosotros. Pero estaba equivocado. No fui un buen hijo. Fui egoísta, cruel y ciego. Su voz se quebró. Pero tú nos enseñaste lo que significa ser verdaderamente fuerte. No solo sobreviviste sin nosotros, floreciste. Y cuando volvimos, cuando finalmente entendimos nuestro error, nos diste algo que no merecíamos, una segunda oportunidad. Patricia tomó mi mano. «Papá, sé que nunca podré borrar el dolor que te causé. Sé que las palabras que te dije ese día te marcaron profundamente, pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser la hija que mereces, no la hija que fui, sino la que puedo llegar a ser». Sebastián, que había sido testigo de todo desde el principio, sonrió. «Abuelito, cuando era niño y te echaron, no entendía por qué papá y mamá eran tan crueles contigo. Ahora, siendo adulto, entiendo que las personas a veces lastiman más a quienes más aman cuando están asustadas o perdidas. Pero también aprendí que el amor verdadero es el que sobrevive incluso después de la traición». Miré a las 3 personas sentadas en mi mesa. Mi familia, imperfecta, quebrada. «Pero mía, quiero que sepan algo», dije lentamente. «Estos últimos 7 años no han sido fáciles. Hubo días en que la soledad era insoportable. Hubo noches en que me preguntaba si valía la pena seguir adelante. Hubo momentos en que el dolor era tan profundo que pensé que nunca sanaría. Hice una pausa, pero también fueron los años más importantes de mi vida, porque en esos años me encontré a mí mismo. Descubrí que era más fuerte de lo que imaginaba. Aprendí que merecía respeto. Entendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Miguel, Patricia, continué, los perdono, no porque lo merezcan, sino porque yo lo merezco. Merezco vivir sin el peso del rencor. Merezco la paz, y ustedes merecen la oportunidad de hacer las cosas mejor. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé en mi terraza mirando las estrellas. La ciudad dormía bajo mis pies, pero mi mente estaba despierta, llena de recuerdos y reflexiones. Pensé en el hombre que había sido hace 7 años, roto, perdido, creyendo que su vida había terminado. Y pensé en el hombre que era ahora, exitoso, sí, pero más importante, en paz consigo mismo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sebastián. «Abuelito, gracias por nunca rendirte. Gracias por enseñarme que caer no es fracasar. Caer es solo el comienzo de levantarse más fuerte. Te amo». Sonreí. Todo había valido la pena. Al final de cuentas, había aprendido las lecciones más valiosas de mi vida en mis 70, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que tu valor no lo determina lo que otros piensan de ti, que la edad es sabiduría, no debilidad, que el respeto propio es más valioso que la aprobación de otros,
que perdonar no significa olvidar, que puedes amar sin perder tu dignidad, y que a veces el rechazo más doloroso es el empujón que necesitas para descubrir tu verdadero potencial. Si estás escuchando esto y te sientes perdido, rechazado o sin valor, quiero que sepas algo: tu historia no ha terminado. Este puede ser el final de un capítulo, pero también puede ser el comienzo del mejor capítulo de tu vida. Yo empecé mi imperio a los 73. Tú puedes empezar el tuyo a cualquier edad. Lo único que necesitas es decidir que vales la pena, que mereces respeto y que nadie, ni siquiera tu propia familia, tiene el derecho de hacerte sentir menos de lo que eres. La vida me quitó todo en un día, pero me dio la oportunidad de construir algo mejor, algo más fuerte, algo completamente mío, y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Nunca es demasiado tarde. Llamado a la acción, llamado a la acción, llamado a... Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida, si te inspiró a hacer un cambio, déjame saberlo. Da like a este video para que pueda ver cuántas personas se conectaron con esta historia. Quiero saber que no estoy solo en creer que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y dime en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora me estás escuchando. Me encantaría saber dónde está mi comunidad, saber que hay personas en todo México y el mundo que creen, como yo, que la edad es solo un número y que la experiencia es poder. Si quieres seguir escuchando historias como esta, historias de superación, de dignidad recuperada, de segundas oportunidades, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo. Aquí encontrarás más relatos de personas que se negaron a rendirse, que transformaron el dolor en poder, que convirtieron el rechazo en motivación, porque todos merecemos escuchar que somos valiosos, todos merecemos saber que podemos empezar de nuevo, todos merecemos recordar que mientras haya vida, hay esperanza. Gracias por acompañarme en este viaje, gracias por tu tiempo, gracias por creer que las historias importan. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, nunca es demasiado tarde. Don Roberto Hernández. Te recomendamos estas historias. En la pantalla están apareciendo 2 historias más que sé que te van a encantar. Son historias de personas que, como yo, enfrentaron el rechazo y salieron más fuertes. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue escuchando. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y me ayudas mucho a seguir compartiendo estas historias que pueden cambiar vidas. Hasta pronto, amigos. Que Dios los bendiga.